Bienvenidos y bienvenidas a la resolución del examen de la PCE de España del año 2023. Vamos a comenzar la resolución de este examen por la parte de comprensión lectora. Sabemos que en esta parte nos hacen 3 preguntas, de las cuales debemos responder a 2. Y cada pregunta que acertemos valdrá 0,5 puntos. Este año el texto sigue en la misma línea del año pasado, que es un texto largo, en comparación con los que había habido en años anteriores. Lo he dividido en 3 diapositivas. Podéis parar el vídeo en la parte que consideréis para ir leyendo el texto. Yo no voy a detenerme mucho tiempo porque tenéis la posibilidad de pararlo. Esta sería la segunda parte del texto. Y aquí estaría la tercera. Y bueno, sin más dilación, vamos a pasar a la primera pregunta de comprensión lectora. Vemos que la primera pregunta nos dice, the text is about... Y fijaos que esta es una pregunta que no habían hecho en años anteriores, que nos pide básicamente la temática del texto. Y cuando se hace este tipo de preguntas, lo habitual es que nos ofrezcan en las respuestas, nos mencionen algunas cosas que sí aparecen en el texto, pero que no son la temática general. Como tenemos, por ejemplo, la primera opción, la A, dice, the text is about rabbits and the Me Too movement. Fijaos que si vamos al párrafo 1, que lo tenéis ahí marcado, vemos que dice, nos menciona a los Rice Bunny. En la primera línea dice Cartoon Bunny, en la segunda Rice Bunny. En la tercera habla del movimiento Me Too, pero ya está, no aparece en más sitios que en el primer párrafo. Entonces, esto no se podría considerar la temática general del texto. Si vemos la respuesta C, vamos a descartar primero las que no son correctas, ¿vale? Las que no son la respuesta, y para llegar al final a la respuesta que sí es la buena. Si vamos a la respuesta C, dice, the text is about evolutionary biology in China. Ese párrafo que tenéis ahí, que es de nuevo el párrafo 1, menciona algo de China, ¿vale? En otro párrafo posterior se habla de biología de la evolución, pero en ningún caso se habla de los dos combinados. Entonces, son cosas que se mencionan de nuevo, pero que no son el tema principal del texto. En cambio, si nos hemos leído el texto, veremos que habla básicamente de la fuerza, del poder que tienen los memes, ¿no? Como diría la respuesta B, the power of internet memes. Que en esos dos párrafos o en esos dos extractos que tenéis ahí se deja entrever, pero si uno se lee el texto está por todas partes. O sea, realmente es la temática central del texto. Veis que en el párrafo 2, por ejemplo, dice, memes also have a serious side according to researchers looking at modern forms of communication. They are a language in themselves with a capacity to transcend cultures, ¿vale? Tienen fuerza, tienen una capacidad de trascender culturas. Vamos al párrafo 3, o sea, el siguiente extracto dice, but what is it that makes the internet memes so popular and why is it such an effective way of conveying ideas? O sea, nos está diciendo que es una forma efectiva de transmitir ideas, ¿vale? Habla de, pues eso, de que es algo que tiene, pues es una fuerza, un poder. Entonces la respuesta correcta aquí sería la B. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, according to the text, memes, y de nuevo, 3 opciones. Vamos a descartar de nuevo las 2 incorrectas y llegaremos al final a la correcta, ¿vale? Veis que la A dice, are static entities, es decir, son entidades estáticas. Sigamos el párrafo 4 que lo tenéis ahí marcado, dice, with the arrival of the internet, however, memes have become a more tangible phenomenon that can be observed as they grow, spread and mutate. Es decir, crecen, se difunden y mutan los memes. Entonces, no son estáticos. Esa la podemos descartar. Vamos a la C, que es la siguiente que vamos a descartar. Dice, according to the text, memes come from Hellenic times. Vienen de los tiempos helenos, ¿no? De la antigua Grecia. Fijaos que en el párrafo 3 dice, el que tenéis ahí marcado, dice, even going back to, let's say, Hellenic times, you've got something like tragic theatre that takes things that happen to you that are upsetting in real life
and makes them into comedic things, which is what memes do. Es decir, hacen lo mismo que los memes, pero no dice que unos deriven de lo otro. ¿Vale? En cambio, fijaos que la respuesta B dice, memes made the pandemic more bearable. Hicieron que la pandemia fuera más llevadera. Esto casi. Sin haber leído el texto, casi podemos imaginarnos que un poco de verdad tiene, ¿no? Pero vamos al párrafo 5, que lo tenéis, el último que tenéis ahí marcado, y vamos a la última frase, que dice, Cancela Soviña, está en la penúltima línea, Cancela Soviña suggests it helps take the sting out of the fear and uncertainty that was widespread at the height of the COVID-19 pandemic. ¿Vale? Ayudaron a sacar, a reducir el daño o el dolor que causaba el miedo y la incertidumbre de la pandemia del COVID. ¿Vale? Entonces, ahí vemos que la respuesta B sería la correcta. Vamos a la pregunta 3. De nuevo, according to the text, y la A nos dice, memes content is exclusively serious. Fijaos, de nuevo vamos a descartar esta pregunta, o sea, esta respuesta. En ese párrafo que tenéis que está en el párrafo 2, al final, si vamos al final del todo, en la penúltima línea dice, social media feeds often provide us with a few minutes of idle, amusing fodder for procrastination during our day. Es decir, hay una parte de divertimento, ¿vale? De procrastinación. Y no solo eso, sino que la última frase dice, but memes also have a serious side. Los memes además tienen un lado serio, pero tienen un lado serio, no son exclusivamente serios. Entonces la respuesta A, fuera, no sería la correcta. ¿Cuál descartaremos ahora? La C de nuevo. Fijaos que las 3 respuestas correctas son la B. Bueno, vamos a descartar la C. Dice, the word meme was coined in Greek times. Vamos al extracto que tenemos ahí del párrafo 3 y vemos que dice, Richard Dawkins, the evolutionary biologist, coined the term meme in his 1976 book, The Selfish Gene. Es decir, el término se acuñó no en los tiempos de la Grecia antigua, sino en 1976. Así que, otra que nos podemos quitar. Y vamos a ver ahora la B, que sería la respuesta correcta. Dice, Internet memes can contribute to the formation of a collective identity among marginalized groups. Vamos al párrafo 1 y párrafo 2. Dice, through the use of this translinguistic homophone, women in China were able for a time to share their stories and spread the word. ¿Vale? Mujeres que habían sufrido abusos durante la época del Me Too, perdón, antes de la época del Me Too, pudieron expresarlo gracias a, bueno, aquí no habla de los memes, pero habla de algo relacionado con los memes, ¿no? Habla de hashtags y demás. Y eso lo lleva después al párrafo 2, al extracto que tenemos ahí, que dice, they are a language in themselves, with a capacity to transcend cultures and construct collective identities between people. These shareable visual jokes, aquí sí que habla de los memes, can also be powerful tools for self-expression, connection, social influence, and even political subversion. ¿Vale? Entonces aquí la respuesta sería la B, de nuevo. Un poco combinando lo que nos dicen estos dos párrafos, tendríamos esa respuesta. Hasta aquí la parte de comprensión lectora. Vamos a ver ahora, pasamos ya a la parte del use of English. Sabéis que aquí nos dan 8 preguntas, de las cuales debemos contestar nada más a 6. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con esto. Este año el examen, la parte esta de use of English, ha estado muy centrada en el vocabulario, en el conocimiento del vocabulario casi más que en la gramática. Pero bueno, sabemos que ambas cosas podían ser, pues bueno, se han centrado un poquito más en eso. Hay mucho uso idiomático y demás. Mirad, vamos a responder la número 4. Dice, ok, number 4. Javier is a something boy, always with a smile on his face. ¿Vale? Dice, Javier es un chico, lo que sea, siempre con una sonrisa en su cara. Aquí la respuesta sería la C, cheerful. Mirad, lo que han hecho al hacer esta pregunta es, nos han dado, primero, en la respuesta A, nos han dado un false friend. Sympathetic no significa simpático, que es lo que mucha gente habrá pensado cuando ha leído esto. Sympathy implica una empatía con alguien, pero desde una cierta superioridad, es decir, sintiendo algo de lástima.
por esa persona. ¿De acuerdo? Después, en la B, la respuesta B, shy, shy significa tímido. ¿Puede una persona tímida tener una sonrisa en su cara? Sí, pero no hay relación entre una cosa y la otra. No es necesario. O, bueno, no es una deducción. Una cosa no se deduce de la otra. Mientras que, si vamos a la respuesta C, cheerful, la palabra cheerful viene de cheer, que lo tenéis ahí. Si quitamos el full, sabéis que full es un sufijo que añadimos a algunas palabras para decir que alguien tiene eso. Pues cheer, que es alegría, alborozo. Cheerful es que una persona tiene esa alegría. Y eso sí está más relacionado con tener una sonrisa en la cara. ¿Vale? Pasamos ahora a la pregunta 5. Venga, dice, he doesn't enjoy his German classes. He's not keen languages. ¿Vale? Nos dejan un espacio entre keen y languages. Y aquí la expresión es to be keen on something. ¿Vale? Eso quiere decir que te gusta algo, que es algo que te resulta agradable. ¿De acuerdo? Es una expresión idiomática y esa es la preposición que va con ella. Ni keen in ni keen for existen en inglés. ¿De acuerdo? Entonces aquí la respuesta sería on. Vamos a hablar ahora de la pregunta 6. En la pregunta 6 tenemos, don't worry about the exam. Just, lo que sea, your best. Sabemos que make y do son dos verbos que tienen una traducción muy parecida al castellano, que sería hacer, ¿no? Pero, bueno, suelen dar mucho lugar a confusión. Por ese motivo, porque al final la traducción en castellano muchas veces es la misma. Normalmente, make tiene un sentido más de construir, de hacer, cuando hay un proceso. Mientras que do lo utilizamos para la mayoría de casos que no son así. De todas formas, esto no es algo 100% así, es decir, siempre hay excepciones, como sucede con todo en los idiomas. Pero bueno, entonces en este caso no estamos hablando de un proceso, sino de que en algún momento tú lo hagas lo mejor posible. Además es un hacer general, no algo concreto, sino haz lo mejor que tú puedas. Por ese motivo utilizamos do. Just do your best. ¿Vale? Hacerlo lo mejor que puedas sería la expresión do your best. Venga, vamos a la pregunta 7. Dice, I was really pleased when I heard she, lo que sea, the exam. En este caso, la respuesta debería estar bastante clara, porque tenemos, bueno, aquí la respuesta obviamente va a ser la letra B, had passed. Okay, I was really pleased when I heard she had passed the exam. ¿Por qué va a ser had passed? Fijaos que tenemos dos cosas que son claves en esta oración. Tenemos was y heard, que os las he marcado ahí para que las localicéis más fácil. Estos verbos están en pasado, ya me están indicando que yo estoy hablando de algo en pasado. Si os fijáis, la respuesta A, pass, y la respuesta C, passes, están las dos en presente. Entonces no podría ser. ¿De acuerdo? Además, fijaos que me habla de un tiempo pasado, o sea, yo me alegré mucho cuando oí, y habla de algo que había sucedido antes. Entonces, cuando hablamos de el pasado, de un pasado, utilizamos lo que llamamos el past perfect, que sería lo que tenemos ahí con had passed. Vamos ahora por la pregunta número 8. Dice, we've bought a new radio for Mike, but it's not very good. We'll have to look for lo que sea one. Bueno, aquí tenemos una cosa que tener en cuenta, y es que one nos sirve como pronombre para sustituir algo de lo que ya se ha hablado, que en este caso sería the radio. ¿Vale? Ahora, ¿cuál sería la respuesta de esta pregunta? La respuesta sería another. Porque fijaos que no está hablando de quedarnos con la primera y añadir una segunda. ¿Vale? Además, si dijéramos the second one, debería ser una radio de la que ya hubiéramos hablado. ¿Vale? Una segunda de la que ya hubiéramos hablado. Pero en este caso no. Estamos hablando de otra. Another. Another significa otra diferente de la que tenemos al principio, ¿vale? Si la oración nos está diciendo que le hemos comprado una radio, pero no le gusta, pero no es muy buena, vamos a buscar otra. No vamos a buscar la segunda, y menos la segunda que parece que sea del mismo tipo. Y luego, anyone
Sabemos que anyone se escribe junto y además se utiliza para personas. ¿Vale? Anyone can do it. Cualquier persona. I don't like anyone. No me gusta ninguna persona, ¿vale? Anyone significaría eso, que aquí no tendría ningún sentido. Y que además, ya os digo, debería ir junto. Vamos a la pregunta número 9. Dice, Charles had a car accident. Espacio, he, espacio, too fast. Venga, la respuesta sería, como veis ahí, la letra C. Had he been driving too fast? Tenemos la misma situación que antes. Fijaos en qué verbo es la clave aquí. Had. Estamos hablando en pasado. Charles tuvo un accidente de coche. Y entonces, ¿cuándo condujo? ¿Después del accidente o antes? Estaba conduciendo antes. ¿Vale? Por eso tenemos que utilizar de nuevo un past perfect. Y además, al ser una acción que se prolonga en el tiempo, utilizaríamos el past perfect continuous. Had he been driving too fast? ¿Había estado conduciendo demasiado rápido? ¿Ok? Vamos ahora con la pregunta número 10. My older sister, who has 4 children, lo que sea, is a musician. En este caso, la respuesta, bueno, fijaos que dice, mi hermana mayor, que tiene 4 hijos, algo, es músico. Fijaos que aquí la respuesta sería of her own. En la primera oración, o sea, perdón, en la primera opción nos diría of own. Nos habla de propiedad, pero no nos dice de quién. No tiene sentido. Fijaos en la última opción, la C, dice of her. Of her nos dice de quién, pero no indica propiedad. Si fuera of hers, que sería un pronombre posesivo, entonces sí. Pero sabemos que her es un determinante posesivo y entonces le faltaría algo que le acompañara. ¿Vale? Los determinantes tienen que ir seguidos de algo. En este caso, of her own contiene ambas cosas. Tenemos el own que indica la propiedad y además el her que, pues que es el determinante, que nos indica que es de ella. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí. Ah, no, perdón, queda una pregunta más de. Esta es la pregunta que nos cae en casi todos los exámenes, que sería la pregunta de sinónimos. Tenemos, which word means the same as however? Bueno, esta creo que es de las preguntas de sinónimos más fáciles que han caído en algún examen de estos. Porque si uno ha repasado para el writing, conoce muchos conectores y entre ellos estarían however y el que es su sinónimo para no repetirnos, que es nevertheless. ¿Vale? Ambos son conectores que se utilizan para hablar de ideas opuestas. O sea, para introducir una idea opuesta a algo que se acaba de decir. Serían el sin embargo del castellano. Además, para ayudarnos a descartarlo también podemos mirar las otras dos, la A y la B, que ambas tienen un sentido de añadir información. Also. Also es también, además. Moreover. Moreover es además. Si ambas se parecen mucho en sentido, quiere decir que ninguna de las dos puede ser la respuesta, porque si una lo es, lo sería la otra. Y no es posible tener dos respuestas. Entonces nos quedaríamos con la C. Nevertheless. Bueno, ahora sí, hasta aquí las preguntas de Use of English. Y comenzaríamos, bueno, tendríamos aquí la pregunta ya de writing, la parte 2, ¿vale? La expresión escrita, que cuenta 6 puntos. Sabéis que en este tipo de partes se cuenta con, o sea, es importante cumplir con la tarea que nos piden, es importante tener un texto bien organizado, con párrafos, cohesionado, coherente, y también es importante tener dominio del vocabulario, dominio y además de usarlo bien, usar estructuras del nivel que nos piden. Y lo mismo con el vocabulario, utilizarlo bien y con estructuras del nivel que nos piden. Nos dan dos opciones de las cuales tenemos que elegir una. La primera dice, technology is making communication easier in today's world, but at the expense of personal contact. To what extent do you agree? Provide ideas from your own experience of life. Y la B dice, have you ever fallen in love? Do you believe in romantic love? Provide as many details as possible. Fijaos que ambas nos piden algo que vendría a ser un essay de opinión en los dos casos, pero también nos pide
que de alguna manera introduzcamos experiencia personal. ¿Vale? Entonces, yo aquí recomiendo utilizar una estructura de essay, pero tener muy presente que hay que cumplir la tarea que nos piden. Entonces, habría que meter algo de información personal. ¿De acuerdo? Os voy a dejar en la pantalla dos ejemplos que yo he hecho de writing que nos podrían servir para esta prueba. Bueno, para que lo tengáis, por si queréis pues, echar una ojeada y demás. Obviamente hay infinitas opciones para responder esta parte, pero bueno, lo importante, cuando uno crea un essay, pues por ejemplo, en la primera parte en el primer párrafo, pues hacer una introducción general y al final del párrafo hacer lo que llamamos un thesis statement, es decir, una oración que me presenta de alguna forma lo que viene después. Después, los siguientes párrafos, lo que viene a ser el cuerpo del texto, pues ahí expondré los motivos por los que yo pienso una cosa, pienso otra. Y en el último párrafo haré un resumen. No un resumen copiando lo que he puesto antes, sino pues daré mi opinión basándome en lo que he dicho antes, pero obviamente sin repetirme. Si repetimos mucho estructuras, lo que va a suceder es que nos van a bajar los puntos porque va a parecer que no tenemos un dominio del idioma. Bueno, bueno, hasta aquí estaría el examen. Os enseño también la opción que propongo, por ejemplo, la respuesta que propongo yo para la pregunta B. Y nada, espero haberos ayudado a entender un poco mejor cómo se podía resolver este examen. Bueno, nos veremos en otras resoluciones de examen y que vaya todo muy bien. All right, see you.